Hola, espero que se encuentren súper bien. Y hoy vamos a estar hablando de rescatadas para apoyar mi iglesia. Estamos viviendo en un tiempo donde la pandemia en cierta parte vino a ayudar, pero a la misma vez a arruinar. ¿Por qué? Porque ya no hay esa forma de los hermanos de congregarnos porque prefieren estar de manera virtual. Se han quedado en la casa porque han pasado por esto de la pandemia tantos y tantos años que prefieren no salir a servir, a trabajar para Cristo, a hacer obras misioneras. Y entonces, en este momento quiero hablarte, ¿verdad?, cómo nosotros podemos apoyar a la iglesia según la Biblia. Entonces, ¿qué acciones nosotros debiéramos tener, ¿verdad?, para cultivar en la iglesia? Y es bien importante y es adorar juntos como hermanos en la iglesia, reunirnos en las casas para cenar, la cena del Señor, prepararla. Y sobre todas las cosas que nosotros podamos compartir con gran gozo con nuestros hermanos. Eso es bien importante. Ahora, ¿cuáles son nuestros objetivos y los planes dentro de la iglesia? Y lo más es motivar, la motivación, ¿verdad?, de realizar actos de amor, acciones de buenas obras. Eso es lo más importante. ¿Y qué ha de reinar en nuestros corazones cuando nosotros vemos estas cosas así que a veces nos desaniman, que preparamos actividades para la iglesia y no vemos el apoyo, o que queremos contar con ciertos hermanos de la iglesia, pero pues no desean apoyar? A veces eso frustra a uno. Y tú dices, voy a enganchar los guantes, ya yo no puedo más, voy a enganchar los guantes. Sin embargo, nosotros debemos tener paz en nuestro corazón. Nosotros creemos en Dios. Y el Señor, así como la misma obra la empezó, Él la va a terminar. Él buscará la manera de cómo hacerlo, pero Él tocará el corazón de cada uno de nosotros, de los que decidan aún servirle en estos últimos tiempos tan difíciles. ¿Y qué cosa nosotros tenemos que tener bien cuidado en la iglesia? Y es que nosotros tenemos ese cuidado, el ser trabajador de Cristo. Nosotros no podemos estar, y eso yo te lo digo porque yo lo he vivido, nosotros no podemos estar aplatanados, como dice el puertorriqueño. Nosotros tenemos que trabajar, movernos. ¿Tú quieres que la iglesia se llene? Pues vamos a hacer obra misionera, vamos a repartir literatura, vamos a llamar, vamos a servir. ¿No tienes transportación? No te preocupes que yo te llevo, yo te busco a tal hora. Nosotros somos trabajadores de Cristo. ¿Por qué? Nosotros tenemos que pensar que la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Y entonces, si alguno de los miembros, y eso lo dice la Biblia, si alguno de nuestros miembros no funciona adecuadamente, uno de los otros miembros también se va a ver afectado. Entonces, si Cristo es la cabeza y si alguno de los cuerpos no trabaja como debe ser, ¿cómo es posible que ese cuerpo se pueda mover de manera correcta? Si no colocas a Dios como centro de tu vida, como una meta fija, es difícil que puedas hacer la obra de Dios. Pero el Señor nos encomienda que somos trabajadores de Cristo. Si ayer estábamos hablando de los dones espirituales, esto también es un don. Nosotros trabajar para la obra de Dios. Entonces, cuando nosotros permanecemos en la iglesia es por una simple razón. Porque nosotros nos enfocamos y la simiente la colocamos ¿en qué? Sobre la roca. Y la roca simboliza a Cristo Jesús. No hay manera de que se derrumbe, no hay manera de que alguien venga con chisme donde yo pueda irme de la iglesia. Nadie me va a quitar de la mente trabajar para la iglesia, trabajar para Cristo, porque yo estoy cimentada sobre la roca. Pero hay una de las cosas, ¿verdad?, que nosotros como iglesia no podemos estar haciendo, ¿verdad? Porque son pecados que destruyen la unidad de la iglesia. Y mencionan un sinnúmero en la Biblia, en Gálatas 5:20. Estamos hablando de la idolatría, de la hechicería, la hostilidad en peleas, los celos. Ay, Dios mío, eso que abunda tanto aquí. Porque mira que los latinos somos celosos y las mujeres más. Pero si nosotros confiamos en Dios, si nosotros colocamos a Dios en nuestra vida, eso tiene que cortar. También están hablando de los arrebatos de furia. Y a las mujeres mayormente que nos dan esos arrebatos de lo que era, que tú dices, ¿qué? Pero esos son pecados que destruyen la unidad de la iglesia. Yo reconozco, ¿verdad?, cómo es mi carácter, pero en la Biblia me dice a mí que esos son pecados que destruyen la unidad de la iglesia. Así que yo tengo que mejorar eso. ¿Por qué? Porque yo soy una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. Por lo tanto, tienes que dar testimonio. Muchas personas dicen, ¿y eso que tú eres cristiana? Oye, yo soy cristiana, pero soy imperfecta. Trato de todos los días caminar de la mano de Dios.
Aunque el pecado vive en mí, porque somos pecadores, pero yo trato, ¿verdad?, que Dios acapare toda mi vida, toda mi atención de ahora en adelante. Y todas estas cosas que destruyen nuestro corazón, nuestra alma, tengo que quitarlas. Y una de las cosas que nosotros debemos aprender de la iglesia primitiva, que es algo que a mí me fascina, y es la unidad de la iglesia, ¿verdad? Ellos tenían paz, ellos se fortalecían entre ellos mismos, ellos tenían temor del Señor. Y cuando hablamos nuevamente de temor, no es de miedo, es de obediencia, de amor a Dios. Y lo otro es que pedían siempre ayuda al Espíritu Santo. Y eso es lo que falta hoy, carece en nuestra iglesia. Tenemos que volver como la iglesia primitiva. Ahora, Dios nos da un mandato bien claro para todo miembro de la iglesia. Y es que nosotros debemos llevar salvación a todos los rincones de la tierra. No estamos hablando aquí al vecino solamente, al otro pueblito, no. Donde quiera que tú vayas, tienes que llevar ese plan de salvación. Recuerda que nosotros como mujeres, como hombres cristianos, debemos cuidarnos para cumplir la voluntad de Dios. Es necesario aprender y enseñar sobre la palabra de Dios. No te quedes con lo que has aprendido. En este caso, yo estoy estudiando, pues entonces yo se lo estoy enseñando a ustedes. Yo estudio la Biblia, pues ese versículo, ¿verdad?, lo coloco en mis redes sociales. Si estoy aprendiendo de salud, lo publico en las redes sociales para aquel que desconocido de la información. Es importante que nosotros, así como nosotros aprendemos, nosotros enseñar a los demás. Y la iglesia está integrada, debe recordar esto, la iglesia está integrada por seres humanos imperfectos, como había mencionado antes. Sin embargo, es el principal objeto del amor divino. Porque en la imperfección se perfecciona Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde.